Poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque podemos venir a adorar, glorificar y exaltar tu santo nombre. Padre amado, en este momento, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, en rendición y en adoración, Padre amado, y presentando la vida de nuestra hermana Zaira de Mejías. Te damos gracias, Señor, por su vida. Gracias porque tu presencia, Señor, mora en ella. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por haberla escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, para el propósito eterno al cual tú determinaste para su vida. Te damos gracias, Señor, por lo guerrera, por lo esforzada, por lo valiente, Señor, de venir, Padre amado, y de testificar, Señor, de las obras y de las grandezas, Señor, que tú estás haciendo en su vida, Señor. Padre amado, prepara nuestros oídos, que no seamos oidores, Señor, sino hacedores. Padre amado, si aquí hay alguien, Señor, que tenga ceguera, sordera espiritual, Señor, que a través del testimonio de nuestra hermana, Señor, seas tú quitándolo, removiéndolo, Padre amado, para que muchos pudiendo ver, Señor, puedan creer, para que muchos, Señor, escuchando, Señor, puedan creer, Padre amado, de cómo tú obras, Señor, misteriosamente, Padre amado, en las vidas, Señor, de aquellos, Señor, que hemos confesado tu nombre y que nos hemos determinado, Señor, a creer en tus obras y en tus bondades, Señor, para con nuestras vidas. Bendecimos sus vidas, Señor, y bendecimos la vida de nuestra hermana Zaira y te damos gracias, Señor, por traerla en bendición, Señor, que tu presencia en este momento la cubra, Señor, desde la cabeza hasta sus plantas de los pies, Señor. Bendecimos la vida de sus familias, Señor, la vida de sus hijos, la vida de su esposo, Señor, y de todo, Señor, de todo lo que tú le has entregado en el ministerio, Padre amado. Gracias, Señor, que seas tú ungiendo sus labios, Señor, con tu poderosa palabra y que tu palabra sea la palabra de verdad, Señor, hablando en sus labios, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, quebranta corazones compulgidos, Señor, para que vengan, Señor, delante de ti, delante de tu trono en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis amadas, bendiciones a todas ustedes. Qué bueno que tengo de nuevo por aquí esta amada mujer. Ella es una mujer agradecida, nos está enseñando a ser agradecidos en todo tiempo. No voy a preguntarte nada, no voy a cuestionarte nada, porque tú abres tu boca y por ahí nos darás testimonio. Dios te bendiga y bendigo la vida de cada una de las hermanas y hermanos que se han conectado en esta mañana. Gracias y paz para ti y estás hermosísima. Te ves muy linda en ese Gracias, escenario. hermosa. Amén, amada pastora. Buenos días y bendiciones para todos y para todas. De verdad que es un privilegio, mis amadas hermanas, que el Padre me permite, de verdad, poderme dirigir a esta hermosa familia del reino, ¿verdad? Y hoy particularmente escuchando los cánticos y algo que me pasó el día de ayer, yo estoy casi que con las lágrimas aquí en la puerta de los ojos, decimos aquí en mi país, porque el Señor, hermanas queridas, ustedes saben que el milagro o los milagros son esas cosas que Él envía desde su trono de gracia para hacernos saber a nosotros que Él está en medio nuestro, ¿verdad? Que Él está, como decía la alabanza que cantaba mi hermana Nati, que Él está aquí. Y fíjense que yo, desde que particularmente en esta fecha, me recordaba el Señor que tenía que estar acá para testificar de lo que Él hace. Y yo le estaba preguntando a Él, ¿verdad? ¿A dónde Él quería orientar esta parte del testimonio de lo que pues a mí me ha tocado vivir para su gloria y su honra? Y yo quiero comentarles esta palabra que está escrita en la palabra, en el libro de Lucas 8:50. Y dice así en la versión NBI: al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, mire, no tengas miedo,
nada más cree y ella será sanada. Lo voy a volver a leer, dice, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, nada más cree y ella será sanada. Y algo que a mí me sorprende, hermanos, es que muchas veces los testimonios se cuentan, en este caso, ¿verdad? Que por gracia, favor, misericordia del Señor hacia para con esta su servidora, Él me permitió vivir para contarlo. Y leyendo esta parte de la hija de Jairo, la niña de Jairo estaba muerta, ¿verdad? Jesús dijo, no, ella duerme, pero nadie le creyó. Y, y algo que me llamaba poderosamente la atención es que los milagros, ¿sí? Los recibí yo, porque estoy aquí hoy por su gracia, por su poder. Pero ¿qué pasó con los que estaban a mi alrededor? En este caso, mi esposo y mi hijo. Muchas veces los milagros, amados, el Padre los orquesta de tal manera que toca a todos los que están alrededor de aquel que recibe el milagro. Y si usted se fija, Jesús con estas palabras calmó el corazón de Jairo como papá, ¿verdad? Porque su hija estaba muerta. Y el enfoque de este testimonio, mis amadas, una parte va a ser para lo que viven los familiares y amigos, digamos, de la persona que está experimentando pues una enfermedad, un accidente, qué sé yo, como en mi caso fue una enfermedad. Y yo recuerdo que el Padre me ha permitido compartir este testimonio en muchas ocasiones, no muchas, han sido ocasiones bien particulares. Esta creo que sería como la quinta, sexta vez que el Padre me permite hablar sobre esto. Y muchas personas se han acercado a mí después que he dado los testimonios aquí en mi país. Me dicen, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Por qué Dios a mí no me sanó? ¿O por qué Dios no sanó a mi hermana? Porque casi al mismo tiempo que a mí me pasó todo esto, otra conocida nuestra falleció por el COVID. Y me impresionó que cuando yo terminé de dar el testimonio, esa ocasión, esta hermana estaba ahí. Y ella, en medio de la reunión de mujeres, dijo, bueno, ¿y a ella por qué la sanó y a mi hermana no? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿O qué tiene ella que no pudiera tener mi hermana? Y a mí me llamaba la atención como la hermana de Siré, que Dios bendiga a mi hermana de Siré, gracias por esa oración, sierva. Esa oración el Padre la dirigió porque el Señor conoce la necesidad que cada uno de nosotros está enfrentando hoy por hoy en estos tiempos. Y cuando ella llorando, ¿verdad? En medio de la reunión de mujeres, porque yo en ese momento tenía el micrófono y ella dijo, ¿por qué a usted sí la salvó y a mi hermana no? Y por eso es que le menciono que los milagros tocan a las personas que están a nuestro alrededor. Algunos no creen, otros sí. Otros dirán, uy, eso es pura fantasía, eso yo no lo creo. Pero cada quien va a creer en su tiempo, cuando le llegue. Y yo recuerdo que cuando ella me dijo esas palabras a mí ese día que compartí este testimonio, el Señor habló a mi corazón y me dijo, dile que hay algunos a los que yo me los llevo antes porque los necesito ya conmigo. Cuando el Señor habló esas palabras a mí, yo me quebranté. Porque
Desiree decía, el Señor trabaja de maneras misteriosas. Pero muchas veces entender el por qué quizá Dios no me sanó como yo esperaba, porque igual esa parte a mí me tocó. Porque en la segunda operación que me tocó experimentar, que es la segunda parte que forma parte de este testimonio, a mí tuvieron que extirparme partes de mi cuerpo para poder salvarme la vida. Cuando yo estaba más joven, yo decía, ay, yo no quiero que me vayan a amputar un dedo o una pierna, ¿verdad? O un brazo, o perder un ojo, no sé. Pero muchas veces, amados, hay amputaciones que son o en la carne o en el espíritu. En el caso de esta joven mujer que me preguntó que por qué a mí me salvó, pero a su hermana no. A ella le amputaron su hermana. Y esta es la palabra de Jesús para hoy. Para aquellos que están alrededor de mi esposo, cuando yo estuve hospitalizada ese mes y medio casi, y la larga recuperación después de eso, fue un trauma que a él le ha costado tiempo lograrla superar, ya que mi esposo y yo pues somos muy unidos y como dice el dicho del mundo, ¿verdad? Somos como uña y carne, ¿verdad? Pero él ahora puede decir, Jesús sanó a mi esposa. Pero hay otros que dicen, pero al mío, ¿por qué no? Y de verdad que alguien dirá, sí, pero como a mí no me sanó, entonces Dios no está conmigo. Por supuesto que sí. Y por eso es que el Señor recalcaba en mi corazón hoy. Hay muchos que ahora están llorando sus seres queridos, que han partido ya con el Señor. Y se preguntan por qué a mi familiar no lo sanó, o no lo salvó, o no lo rescató. Pero como Él me dijo en esa oportunidad, hay algunos que yo ya los necesito conmigo cerca. Me los quiero llevar a mi reino de antemano. Se nos adelantan. Y a otros, porque prácticamente yo ya estaba muerta, hermano. Yo cada vez que comparto este testimonio y el Señor me hace entender es que estás viva porque yo quise. Yo te he dado una segunda oportunidad de vida, porque había situaciones en mi vida que todavía yo tenía que arreglar, como lo hemos hablado en una de las dos ocasiones anteriores que habíamos hablado. Y yo tenía que terminar una misión en la tierra. Y esto es algo tan tremendo, hermanas, porque incluso el cirujano que me operó la primera vez, porque esa operación duró 7 horas, 7 horas. Y yo recuerdo que al siguiente día después de la operación, la primera ocasión, llega el doctor Chávez y me mira, a ver, yo estaba dormida y de repente lo veo, lo sentí que me estaba mirando y abro los ojos. Y le dice al resto de doctores residentes, de los que están haciendo sus prácticas médicas, le dice, esa señora que está acostada, y le dice, es un milagro, le decía. Yo tenía una sonda en el lado izquierdo de mi cuerpo, ¿verdad? Me habían dejado una sonda y esa sonda tenía algo conectado donde recolectaban algo que tenía que salir de mi cuerpo y todos los días llegaban a sacar ese líquido y lo medían en una taza. Una cosa, yo no sé cómo se llamaba esa cosa, pero lo medían.
Y me decían las enfermeras, si usted no llega, me dijo, a la cantidad de líquido que usted tiene que sacarme, la van a volver a abrir. Y yo decía, Dios mío. Y yo le rogaba al Señor que no me volvieran a abrir. Y dice que fue algo tan tremendo porque en ese tiempo que a mí me operaron la primera vez, a los hospitales no dejaban entrar a ningún familiar. Todo era por teléfono. Ahí conmigo no había nadie, solo el Señor. Y para cada caso, hermanas, el Señor hace un acompañamiento, tanto para el que está viviendo, en este caso, pues la enfermedad, como los familiares que están alrededor, los amigos. Y yo recuerdo que mi esposo, yo no sé cuántas veces al día, él hablaba al hospital preguntando si yo todavía estaba viva, porque él no dormía ni comía pensando que le iba a sonar el celular y le iban a decir, venga a firmar los papeles, a recoger el cuerpo de su esposa. Y regresando al doctor Chávez y a ese grupo de médicos eh, residentes de ese hospital, yo no sé cómo es que está viva. Decía. Tu caso era gravísimo, porque el tumor que yo tenía dentro se había pegado a mi colon, a mi vejiga y una parte de mi matriz, de mi vientre. Y en esa primera ocasión, ellos tuvieron que extirpar una parte de mi matriz porque, que fue lo que lograron sacar, ¿verdad? Porque no pudieron despegar la primera vez todo lo que estaba pegado ahí adentro. Se había hecho una sola bola y ese gran tumor, o sea, estaba creciendo porque el vientre que yo tenía era más o menos como de unos 3, 4 meses de embarazo. Y eso fue tan tremendo porque no lo podían ver con la ultrasonografía. Solo vieron una parte de eso, pero cuando me abrieron y van viendo el caso particular, mire, el doctor me dijo, Zaira, me dijo, yo quiero decirte, y que lo escuchen los estudiantes, que tú estuviste así, así, me dijo, así, de que tú quedaras defecando en una bolsa. Yo no sé cómo el milagro se dio contigo, que logramos salvar tu colon y tu vejiga, porque ese era otro problema. Porque no solo había afectado gravemente mi vejiga y mi colon, yo ya no podía hacer esas dos funciones del cuerpo de excreción, ¿verdad? De la orina y las heces ya no se podía, porque era muy doloroso para mí. Entonces, usted se puede imaginar, hermana, realizando estas cuestiones por medio de bolsas. Y él me decía, no sé cómo ocurrió que eso a ti no te pasara. Y, y bueno, me dieron de alta la primera vez. Vea, hermanos, cómo impacta en la vida de otros tu milagro. Yo recuerdo que el primer día que yo estaba en casa de mi mamá, porque mi mamá me cuidó durante un mes completo, yo no podía caminar, yo no me podía sentar. Yo quedé prácticamente inválida.
Y mi esposo y mi hijo me mandaron a casa de mis padres porque ellos no me podían cuidar. Mi hijo tenía que estudiar en la universidad y mi esposo se tenía que ir a su trabajo. Y yo recuerdo que ese primer día que mi esposo me llevó a la casa de mis papás, miren, hermanos, ocurren unas cosas que son, solo cree, le dijo Jesús a Jairo, solo cree. Y usted sabe que cuando hay una situación de salud, los gastos se incrementan en 1000%, ¿verdad? Y yo recuerdo que en esa oportunidad teníamos problemas económicos serios. Miren, hermano, yo no sé cómo Dios lo hace, pero Él lo hace. Yo recuerdo perfectamente que ese primer día que a mí me dieron el alta, yo entré a una clase en Jeter y Pastora Kenia me permitió brevemente hablar un poco al respecto, porque yo tenía la garganta lacerada, porque me intubaron, porque yo ya me estaba muriendo en la mesa de operaciones, porque me estaba desangrando otra vez, me transfundieron en la sala de operaciones otra vez y, y me intubaron. Y yo quedé con la voz horrible. Me duró un año esa voz horrible que me quedó porque me laceraron esta parte de acá en el cuello todavía. Tengo por aquí que de repente me da una cosa en este punto en mi garganta y hablo feo. Se me oye la voz bien fea. Y me creerá usted, mis hermanos, para la gloria y honra del Señor, que después que salí de la clase de Yeter esa vez, me marcó a mi celular un jefe con el que yo trabajé 7 años, 6 años y medio más o menos, o 4, no recuerdo muy bien. Él es mexicano, que yo trabajé en esa compañía mexicana, y ese jefe que yo tuve, y el padre usó, por decirlo de alguna manera, él se convirtió en un instrumento de Dios para mi vida en muchas ocasiones. Y ese día, viernes, por cierto, que fue el primer día que yo ya estaba en la casa de mi mamá, después de estar encerrada en ese hospital tanto tiempo, me marca. Zaira, hija, me dijo. Él es mucho mayor que yo y me dice, Zaira, hija, me dice, don Enrique, ¿cómo está? Le dije. Zaira, ¿qué le pasa? Me dijo. Y yo no pude hablar porque yo me quebranté. Zaira me dijo, yo estoy en el aeropuerto de Costa Rica porque voy para Houston, me dijo, Texas. Vine aquí a hacer una diligencia por la compañía, me dijo, pero voy a regresar a Texas, me dijo, por una situación familiar. ¿Qué le pasa? Me dijo. Yo estaba en el aeropuerto chequeándome aquí en Costa Rica cuando yo oí una voz que me dijo, me dice él a mí, háblale a Zaira de emergencia. Y yo oí la voz. Hermano, este hombre cree en Dios. Él no es religioso, pero me dijo a mí, una voz me habló y me dijo que te hablara. Me dijo, ¿qué le pasa, Zaira? Y yo le conté a él lo que me pasó. Dios mío, Zaira, me dijo, yo oí esa voz que me dijo, háblale urgentemente. Y mire, hermano, deme la cuenta de su esposo, me dijo. Le voy a mandar una transferencia. Hermano, esa transferencia no fueron $5. Cuando mi esposo me dice, mira, el señor fulano de tal te envió tanto. Mire,
Yo me quedé. Un hombre, un jefe que yo tuve, un jefe de trabajo que yo tenía aproximadamente 8 años de no saber de él, me llamó y el Señor le ordenó que me depositara esa cantidad de dinero para ayudar a mi esposo con los gastos de la operación. Dígame usted, hermano, eso solo Dios lo puede hacer. Con un hombre, un jefe, que fue mi jefe hace tantos años atrás, porque yo dejé de trabajar con ellos allá por el 2004, allá en ese tiempo. Y el Señor nos ha mantenido en una relación de trabajo, porque en otras ocasiones, pero en esa oportunidad ya tenía tiempo de no saber de él. Pero él conservaba mi número telefónico. Y por instrucción de Dios, hermano, ese hombre fue instrumento del Eterno Padre. Y bueno, comienza el proceso de recuperación y al 6º mes exactamente de que me operan la primera vez, a mí me cae otro dolor siempre en el lado izquierdo de mi abdomen, siempre en el mismo punto donde yo tenía el primer tumor. Miren, hermanos, a veces vienen pensamientos a nuestra cabeza que el mismo Señor pone para advertirnos. Y yo recuerdo que en esa oportunidad no me acuerdo yo qué es lo que estaba haciendo y me decía el Señor, hay algo más ahí. Y mire, dicho y hecho, me vuelven a hacer otros exámenes y otras cosas y resulta que yo tenía otro tumor ahí, que no era en realidad otro tumor, sino que del primero no pudieron sacarlo todo porque yo me estaba desangrando. Yo ya había llegado al límite, que si ellos no me cierran, por eso me habían dejado ese dren y no sé qué más, yo hubiera muerto en la mesa de operaciones. Y bueno, empieza otra vez el proceso para la segunda cirugía, un año completo. Exactamente me operaron el 28 de marzo del 2023, el año pasado, por segunda vez. Y hermanas, esta segunda operación fue muy difícil. El Señor no se equivoca en lo que Él hace. Cuando a mí me empezaron a hacer todos los exámenes preoperatorios, resultó que en los riñones míos estaba una bacteria de esas que son muy peligrosas. Y me hacen un cultivo, hermano, y resulta que yo tenía una bacteria de esas hospitalarias que se había alojado en mis 2 riñones y no me pudieron operar. Me suspendieron la cirugía que me la habían programado para agosto. Miren, en el 2022. Y por ese tratamiento que me dieron para matar la bacteria primero en los riñones, me programaron la cirugía hasta marzo del 2023. Y me pusieron un tratamiento terrible, hermano, para tratar de matar a esa bacteria que yo tenía en los riñones. Me decía la doctora, Zaira, si nosotros te abrimos con esa bacteria ahí, te vas a morir. En serio, doctora, sí. No te puedo operar si eso no lo logramos sacar de ahí adentro. Todos los días, hermano,
me llevaba a mi esposo al hospital y me ponían un catéter por vez aquí, aquí, aquí. Y me ponían un antibiótico súper fuerte en la vena todas las mañanas, a las 6 de la mañana. Miren, hermano, fue traumante. Yo todavía tengo algunas manchas en la piel que no se me notan acá, pero que me quedaron en las partes donde tengo las venas en las manos de tanto catéter que me pusieron. Pero cuando ya me operan la segunda vez y entro al hospital, fue muy diferente a la primera vez. Y cuando yo estaba en el hospital, déjenme se los pongo por aquí. El Señor me ordena, quiero que lleves tu Biblia. ¿Sí? Quiero que lleves tu Biblia. Y yo me llevé una Biblia pequeñita que yo tengo, que es como de bolsillo, así, mi Biblia chiquitita, y la metí en mi maleta de como la maleta que uno lleva para entrar al hospital. Porque la primera vez, hermano, que me llevaron de emergencia, que solo me agarraron y me llevaron, ¿verdad? Yo no llevaba nada, ni jabón, ni nada, nada de uso personal. Y otra vez el Señor entró en acción. Todas las demás señoras que estaban conmigo en el mismo pabellón ahí del hospital, me dice, Zairita, usted no anda, no trajo sus cositas. Y yo solo les contestaba, no. Mire, entre ellas recogieron todo. Mire, me compraron ropa interior, toallas, toallas femeninas. Mire, si es que el Señor me puso todo ahí. Y las señoras me dieron pasta de dientes nueva, jabón, hasta sandalias me regalaron, porque ahí las tengo guardadas yo, las sandalias que me regalaron la primera vez. Mire, hermano, es que el Señor literalmente me agarró así sin nada. Y Él fue poniéndolo todo, Él se fue manifestando en todas las maneras posibles. Y yo digo, Dios mío, ¿y quién soy yo para que tú, Señor, hagas esto por mí? Pero Él le plació. Y es lo que muchas veces me han preguntado, pero ¿por qué a ti sí y a mí no? Es que yo eso no te lo puedo contestar. Yo no soy Dios. Pero esta segunda vez que yo entro, el Señor me ordenó que llevara mi Biblia porque Él me iba a hablar. La primera vez me habló de una forma, esta segunda vez me habló de otra. Y yo les quiero compartir esto que el Señor me dio en esa ocasión. Déjenme, se lo pongo por aquí. Está en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 1 en adelante, y dice así. ¿Osa, dice, alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Oiga ustedes. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y cuando eso fue un par de horas antes de la operación mía, y yo le digo al Señor en la cama del hospital, ¿pero por qué me estás hablando esto, Señor? ¿Qué es eso de los injustos y los santos? ¿Qué es eso? Y mire, dice el otro versículo, esto del capítulo completo, pero dice el 2, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Oiga, ¿o no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes,
son indignos de juzgar cosas pequeñas. Y dice el 3, o no saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida. Y dice el 4, si pues tienen juicios sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Oiga eso. Estos dos versículos, ¿no saben acaso que los santos juzgarán al mundo? Y en el 3, ¿no saben que los santos juzgarán a los ángeles? Y yo le decía al Señor, Padre, ¿qué significa eso? ¿Cómo es eso que nosotros juzgaremos a los ángeles? Los santos. Ojo, los santos. Y allí yo entendí. Por su gracia. Los santos lo harán, mis ángeles. Lee bien, los santos lo harán. Ellos son los que juzgarán al mundo en aquel tiempo, cuando yo vuelva. Y juzgarán a los ángeles, que no son los ángeles santos, sino los del otro lado, ¿verdad? Y yo me quedé, Señor. Bueno, y yo leí esta porción, me ingresan al quirófano, y mientras estaba en la anestesia, hermano, yo tuve una visión. Y me dirán, uy, pero ¿cómo puede tener alguien una visión cuando está anestesiado? Es que estamos dormidos. Y yo creo que el tiempo, ya solo nos quedan un par de minutillos. Y cuando estaba ahí, en esa mesa de operaciones por segunda vez, si usted se fija qué es lo que dicen esos 4 versículos, y el Señor me lleva a un lugar que yo le decía a alguien ayer que se lo compartía, como Afganistán, el Medio Oriente. Y yo desperté en una cama, en una casa en Afganistán, y me decía, y usted está loca, ¿y eso cómo puede ser? Eso yo no se lo puedo decir, eso solo me pasó cuando estaba anestesiada. Y yo me desperté bien sobresaltada en ese lugar, y yo me paré en el piso de ese lugar, en el suelo, yo sentí la tierra y todo. Abro una ventana súper rara, que de esas ventanas yo nunca he visto en mi país, ni en este lado del mundo. Y, hermanos, veo el lugar. Dios mío, ¿dónde estoy? Esto parece Arabia, esto parece Afganistán, esto parece Israel. ¿Dónde estoy, Señor? Cuando de repente de adentro de esa casa sale una pequeña niña, como de alrededor de 5 añitos, y ella me toma de la mano y me saca de esa casa corriendo a toda velocidad, y empezamos a recorrer diferentes lugares, diferentes escenas. Es bien largo esto, pero se lo voy a resumir porque ya no nos alcanza más el tiempo. Y llegamos a un lugar que era como una playa. Es al final de todas esas, porque me mostró 3 cosas diferentes. Y yo entendí por el Espíritu que son 3 etapas de los tiempos finales. Y me llevó a esa playa donde había una gran peña gigantesca, pero que no se miraba la punta donde llegaba esa peña. Y había como una entrada para subir a la parte alta de esa gran peña que no se le miraba la punta, como que estaba conectada con el cielo. Y de repente la niña que me tenía agarrada la mano, me aló la mano hacia abajo con una gran fuerza que me hizo así. Y yo le digo, amor, ¿pero qué te pasa? Le digo. Y ella comenzó a llorar. Mire, esa niña era con rizos, como pequeños resortitos. Era color café rojizo, y su pielecita de la niña era cafecito, pero yo ese cafecito nunca lo he visto. Puede ser que exista en niños de otras partes del mundo, pero ella era tan cafecita, mire, era una piel que yo no se las puedo describir, porque yo me arrodillé enfrente de la niña y yo le tomé los hombritos a ella así,
Pero esa niña, hermano, cuando yo le vi los ojos, dos enormes ojos azules, pero azul cielo, cuando el cielo está despejado y está en todo su esplendor, y la boquita de la niña era preciosa, esa niña era preciosa, por Dios, y cafecito y ese pelito así como redondito y bien, bien rizadito. Y bien enojada la niña me dijo, ¿por qué no has preguntado por mi nombre? Me dijo, te he llevado por las diferentes etapas de los tiempos finales y no te has detenido a preguntarme cómo yo me llamo. Y yo le digo a la niña, amor, perdóname. Perdóname por no preguntarte cómo tú te llamas. ¿Cómo te llamas, mi amor? Le digo a la niña. Y ella se para recta, la niña. Me dice, mi nombre, me dijo, es verdad, me dijo. Y levanta las manos la niña así, me dice, me soltó la mano y se pone así, la verdad que el mundo no quiere oír, la verdad que mi pueblo no quiere oír, me decía, pero me gritaba como que era un huracán, como que le salía esa voz a esa niña chiquitita, como le mencioné, y me impactaba la cara y me dijo, porque mi pueblo no me quiere, me dijo. Yo soy verdad, me decía. Y yo quiero hablar con mi pueblo, pero sabes, todos me desprecian por mi color de piel. ¿Cómo le dije yo? Por tu color de piel. Sí, pero no ven a través de mis ojos la verdad que traigo para mi pueblo. Miren, hermano, y ella me agarra otra vez de la mano y me lleva a ver otra vez la peña, a donde estaba ese camino que subía a la peña. Y aparecieron unos seres, hermanos, como gelatinosos, de gelatina, color verde. Esos que tú ves allá, mi vida, son la mentira. A esos todo mundo los quiere, pero yo que soy la verdad, me desprecian por mi color de piel. Nadie quiere oír de mí. ¿Y se creen santos? Ahí fue donde yo conecté. Primera de Corintios 6, completo, con lo que esta niña en la visión me decía. La mentira, hermano, es como una gelatina que envuelve a las personas y las encapsula, como cuando usted hace gelatina que adentro le pone frutita y usted mira la gelatina que se mueve y adentro está la frutita. Pues así. Las personas adentro de la mentira, así, encapsuladas. Y les gusta porque la mentira es dulce. Pero cuando yo les hablo, me decía, me desprecian por mi color. Mire, mal, eso fue tremendo. Y luego, cuando yo salí del quirófano, con esa visión en mi cabeza dándome vueltas, yo comencé a vomitar y a vomitar y a vomitar. Mire, vomité yo no sé qué tanto. Yo sentía que me iba a morir de tanto vomitar. Vomitaba y vomitaba. El suero me entraba por aquí y me salía por la boca. Era un vómito, hermano. Yo no sé si fue un ataque espiritual, yo no lo sé. Pero era un vómito y nadie me hacía caso. La demás señora, hagan algo por la señora. Miren cómo vomita y vomitaba, vomitaba, vomitaba. Hasta que como a las 10 de la noche, después de la operación, porque eso fue bien temprano en la mañana, me llegaron a poner en la sonda, yo no sé qué medicamento, y eso me calmó el vómito. Y yo me dormí. Y ahí fue donde el Señor me mostró la tercera parte de esto que verdad me había hablado. Y era una gran ciudad. Yo estaba en la punta de la peña donde la niña me había llevado. Y desde la punta de esa peña yo miraba una ciudad cosmopolita. Yo no sé por qué esa palabra entró a mi corazón cuando yo estaba allá. Y de repente, hermano, yo vi que del cielo venía algo anaranjado, recto, que venía. Era de madrugada, como las 4:30 de la mañana. Y esa cosa venía, hermano, impacta la ciudad y esa ciudad explotó. Y la onda expansiva llegó hasta donde yo estaba y me sopló, como en las películas.
Y yo le preguntaba al Señor en la visión, Señor, ¿qué ciudad es esta? Hasta el día de hoy todavía no me ha dicho qué ciudad era. Pero si ustedes se dan cuenta, Mateo 24 dice que habrán rumores de guerra en los tiempos finales. Así es que, mis hermanas, yo sé que el tiempo se terminó y este testimonio es súper largo, hermana. Yo creo que nunca lo vamos a terminar porque hay muchas cosas más, pero en esencia, esta parte, en la segunda ocasión que el Señor me lleva a los quirófanos, fue para hablarme de los tiempos finales. Los santos, como lo dice tal cual el libro de Apocalipsis. Yo vengo por mi pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Y ahí es donde el Señor, después de eso, me toma y me ha hablado de Apocalipsis, muchas cosas maravillosas. Así que preparémonos, hermano. Jesús viene por un pueblo santo. Los que aceptan su verdad, no por su apariencia, sino porque la verdad es el fundamento del trono del Altísimo. Amén. Dios me la bendiga, siervas amadas. Poderoso. Mañana nosotros queremos agradecer a Dios ante todo, ¿verdad? Porque debemos ser agradecidos desde que abrimos los ojos, estamos vivos y sabemos que estamos con nuestras familias y que logramos ver la luz de un nuevo día. Pero se hace necesario agradecer a Dios por la vida de nuestra hermana, que ha tenido la valentía de en varias ocasiones compartir su vida, sus vivencias, sus testimonios con nosotros, para que de esta manera nosotros podamos también abrirnos y poder compartir esas cosas que el Señor ha hecho, esas maravillas que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, con nuestras familias, con nosotros, con familiares, quizás un tanto no cercanos, esas obras, esos milagros de vida que hablan por sí solos, que están ahí, que podemos verlo, que lo podemos poder seguir. Y hermana, esa valentía que usted ha tenido, nosotros queremos agradecerle a Dios para que siga fomentando en usted su vida, su familia, su matrimonio, su accionar, su entrada, su salida, tanto a su casa como a cualquier espacio que usted habite. Que en cada espacio que usted llegue sea de luz, sea de bendición, sea de alegría para otras personas, sea de soluciones para otros que quizá tienen muchas situaciones y no saben cómo salir adelante. Que esto sirva de ejemplo para buscar esa puerta que está allí, que el Señor te tiene allí, que quizás tenemos una venda en los ojos y no la hemos visto. Agradecer a Dios por esa gran oportunidad de escucharle, de tenerle a usted con nosotros. Decirle que las puertas de esta sala siempre están abiertas para usted, compartir, visitarnos, acompañarnos, hermana. De esa misma manera, queremos seguir pidiéndole a Dios que cada una de las cosas que usted vaya a hacer, sus proyectos, todo lo que usted tenga planeado, esté en sus manos y que sea Él el arquitecto de cada una de esas cosas para que todo fluya en positividad, en beneficio para su hogar, para su vida, para todos ustedes y su familia en su casa, en cada una de las cosas que tengan pensadas ya, redactada, proyectada, que sabemos que los hijos de Dios se organizan y se planifican para que todo sea de éxito, para la gloria y la honra de Cristo, para la honra y la gloria de Dios omnipotente, no para la de nosotros los seres carnales, sino de Él, en su santo y bendito nombre, hermana, que todo sea de bendición para usted, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.